que son de bien público, que son de necesidad pública, y que eso se tiene que proteger consecuentemente. Y que, o sea, yo creo que en estos momentos el sistema de comunicación debe dejar bien claro en todos los peruanos que estas instalaciones tienen que ser protegidas, y tienen que ser protegidas en la forma que está acostumbrado a hacerse. O sea, no se puede correr riesgo en estos casos, y no se puede tolerar, no se puede aceptar que instalaciones claves para el Perú, de las que dependen, como le digo, millones de peruanos, tengan que ser objeto de manifestaciones contrarias a razones con o sin razón, que no estén de acuerdo con el gobierno, con el Congreso o lo que sea. O sea, el derecho de protesta, perfecto, que lo ejerzan, es necesario, a veces es un desfogue, pero no tienen por qué destruir, y mucho menos no tienen por qué hacer la protesta yendo contra instalaciones que le van a costar al país muchísimo en caso de que sean destruidas. Los trabajadores de la Municipalidad de la Victoria, porque hace 2 meses no reciben su sueldo. Muy bien, el día de ayer se ha liberado la planta de gas natural en Camisea. Han tenido 12 días paralizada esta planta por las protestas. Esta planta que en realidad abastece a todo el país de gas natural. ¿Cuál es el impacto, no? El impacto de 12 días de estar sin este combustible para muchísimos taxis que usan el gas natural. Se ha recuperado, las Fuerzas Armadas han recuperado esta planta con el uso de bombas lacrimógenas, pero yo estaba leyendo ayer el comunicado de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional diciendo de que no había ningún herido. No había ningún herido y que no habían muertos, ¿no? Porque había una comunicación de parte de Guido Bellido diciendo de que basta de muertos, basta de heridos, incitando a la población, me imagino, con un discurso que no es acorde a la verdad, porque lo desmintieron inmediatamente. Muy bien, nosotros vamos a abordar este tema para que nos cuenten qué nos deja esto, ¿no? Porque es un punto estratégico que no se puede tomar porque perjudica a todo el país. Nosotros vamos a estar, estamos enlazados con Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Bienvenido, exministro, exitosa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Después de 12 días se ha podido recuperar esta planta de gas. ¿Qué ha significado estos 2 días para la economía de nuestro país? Es decir, estar sin gas porque no se puede producir lo que se debería. Bueno, de hecho significa perjuicio. Ahora, lo que yo supongo, porque no lo he podido ver en la información y he tratado de buscar la información, lo que yo supongo es que ha habido una reducción del suministro, pero no ha habido corte del suministro. Si hubiera habido corte del suministro, hubiéramos tenido racionamiento de electricidad. O sea, el Perú de hoy en día es extremadamente dependiente del gas de Camisea. El gas de Camisea representa más o menos el 50% de la producción de energía eléctrica. Y además de eso, representa el GLP, es el 80% del suministro del GLP a nivel nacional, y representa también un combustible que se utiliza para la industria, que se utiliza para el tránsito vehicular, para los vehículos que usan gas natural, ¿no? Aparte de los efectos económicos que tiene sobre el país. Entonces, la paralización de la planta hubiera sido fatal realmente. Entonces, no sé exactamente en qué ha consistido a través de las noticias. No sé si lo que han hecho es paralizar la planta de compresores y el ducto ha podido operar sin compresores. No se dice exactamente. Si eso sido, creo que hay un retraso y no nos podemos entender. A ver, yo lo que tengo aquí también es lo mismo que usted habrá visto. Dice que habían tomado la planta de bombeo del gas natural de Camisea, ¿no? Ubicada en la localidad de Quepachato. Esta planta, ¿qué es?
¿Es la planta principal? No. Esa es una planta compresora. Ajá. Le explico para que nos podamos entender, ¿ya? Claro. Cuando comenzó el proyecto de Camisea, entonces se tendió un ducto desde los campos de Camisea hasta los mercados de consumo de Lima. Entonces, ese ducto funcionaba en base a una presión, la presión del reservorio. Entonces, la presión del reservorio se encargaba de pasar el volumen de gas que se necesitaba consumir. Pero conforme creció la demanda y conforme la presión en el yacimiento fue bajando porque iba saliendo el gas, porque se iba vaciando, digamos, entonces fue necesario ponerle plantas de compresión. La planta de compresor es una planta que succiona el gas por un lado y por el otro lado lo emite a mayor presión y eso permite un mayor flujo. O sea, la planta de Quepachato lo que logró fue incrementar en 50% la capacidad de transporte de gas que tiene el Perú. Es decir, sin la planta de Quepachato no es que se desaparezca el transporte, sino que se reduce a las 2/3 partes. Entonces, la información sobre la toma no dice que fue ocupada, pero no dice qué cosa hicieron. No dice si impidieron que operen los compresores y operó el ducto sin compresores o qué cosa fue lo que sucedió. Yo lo que deduzco es que no puede haberse cortado el suministro, porque el suministro eléctrico ha continuado. Si se hubiera cortado el suministro, entonces el suministro eléctrico se hubiera tenido que racionar fuertemente en el Perú, porque es 50% del total. Y las principales conclusiones que saco del tema es que estas instalaciones no pueden estar desprotegidas. No puedo evitar el recuerdo que en los años 80, cuando Sendero Luminoso atentaba contra las instalaciones eléctricas, las torres de alta Sendero tensión. Luminoso lo que tenía claro es que la electricidad salía principalmente del Mantaro y lo que tenía que hacer era cortar las líneas eléctricas que iban desde el Mantaro hacia Lima. Desde el Mantaro salían 7 líneas eléctricas. Entonces era muy difícil proteger todas las líneas eléctricas. Entonces dinamitaban un grupo de torres en las alturas, en zonas inaccesibles. Entonces se perdía el suministro, se perdía en parte del suministro y la empresa de la época, Electroperú, tenía que acudir inmediatamente y poner unas torres provisionales y levantar el servicio. Y vivimos en esa situación y nos hizo muchísimo daño. El Perú de hoy, en lo que es distinto, es que además de la electricidad dependemos del gas. Y es más, que la electricidad hoy día, como les digo, en 50% se produce con el gas, de tal manera que si cortan el gas, no solamente cortan el suministro eléctrico, lo cual sería terrible para el país, sino que además impiden el GLP, impiden un combustible natural que se necesita en la industria y en el transporte. Entonces, esas instalaciones deberían estar protegidas. O sea, para mí la experiencia de estos momentos significa que esas instalaciones y otras instalaciones energéticas fundamentales deben estar protegidas. Creo que no solamente por la policía, sino por el ejército. En los años de Sendero Luminoso, lo que se hizo fue, se puso instalaciones del ejército cercanas a esas plantas, de tal manera que pudiera haber una protección para que las plantas no fueran destruidas. Por lo menos en este momento de convulsión, en este momento que todavía no hemos recuperado totalmente la paz y ojalá que la recuperemos, pero se ha dicho que las protestas van a regresar. Estos puntos neurálgicos tienen que ser protegidos porque en esta asonada, no de todos los manifestantes, por supuesto, y aquí siempre hemos hecho la diferenciación de que una cosa es la protesta legítima y otra cosa son los violentistas. Para evitar que los violentistas se salgan con la suya, hay que proteger estos puntos que ya desde el gobierno han dicho que han sido puntos de la violencia. Entonces aquí está pues el gas de Camisea, de repente algunos puertos, de repente estos puntos que nos van a dejar sin comunicación, sin luz. Estos son los puntos que el ejército debería proteger. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero no solamente eso, ¿ya? Sino que es necesario que la población conozca que estos son puntos vitales para los 33 millones de peruanos. Que dañar estos puntos
producen un daño enorme a muchísima gente que no tiene nada que ver en estas manifestaciones y que destruyen la economía del país y que estos no pueden ser puntos de protesta. No puede haber pues puntos de protesta contra las instalaciones que son de bien público, que son de necesidad pública, y que eso se tiene que proteger consecuentemente. Y que, o sea, yo creo que en estos momentos el sistema de comunicación debe dejar bien claro en todos los peruanos que estas instalaciones tienen que ser protegidas, y tienen que ser protegidas en la forma que está acostumbrado a hacerse. O sea, no se puede correr riesgo en estos casos, y no se puede tolerar, no se puede aceptar que instalaciones claves para el Perú, de las que dependen, como le digo, millones de peruanos, tengan que ser objeto de manifestaciones contrarias a razones con o sin razón, que no estén de acuerdo con el gobierno, con el Congreso o lo que sea. O sea, el derecho de protesta, perfecto, que lo ejerzan, es necesario, a veces es un desfogue, pero no tienen por qué destruir, y mucho menos no tienen por qué hacer la protesta yendo contra instalaciones que le van a costar al país muchísimo en caso de que sean destruidas. Muy bien, entonces lo que se tiene que comunicar aquí, que hay puntos neurálgicos cuya importancia es vital para todos los peruanos, para millones de peruanos, es decir, nos quedamos sin electricidad, nos quedamos sin combustible, y allí el derecho de protesta colisiona con los derechos fundamentales de un montón de peruanos, de millones de peruanos, y aquí sí debería hacerse una distinción clarísima, que aquí no se puede protestar ni adentro, ni afuera, ni al costado, sino que mejor estos sitios deberían estar libres de protesta. Y totalmente protegidos. Antiguamente había instalaciones donde decía que uno no podía pasar más allá de ellas porque había orden de disparar. Estaban los letreros en todas partes, ¿no? Entonces, más o menos esa es la filosofía de que deben tener. Estas zonas no se pueden tocar. No son tampoco zonas de protesta. Las zonas de protesta pueden ser las calles, las plazas públicas, otros lugares, sin destrucción de propiedad natural. Los ministerios, a donde te pueden escuchar, ¿no? Es decir, pero no tomar este tipo de propiedades que son tan necesarias para todos los peruanos, para todos, ¿no? Acá no es evitar que se proteste, sino evitar que se dañe a toda una población, a todo el pueblo, ¿no? Nadie está diciendo que se les dispare, sino que es algo disuasivo. Eso es lo que le entiendo. Claro, o sea, tiene que haber algo disuasivo, pero tienen que entender también que si se pasan ciertos límites, las cosas pueden llegar a mayores. Imagínese, mire, cuando ha habido Sendero Luminoso, cuando estaba activo Sendero Luminoso, tenían actividad militar. Disparaban, usaban dinamita, destruían, mataban. Y si usted tiene un contingente que no puede ser un gran contingente, que está protegiendo una zona, y ve que se acerca alguien, primero vienen las advertencias, que no deben avanzar. Pero si los dejan avanzar más allá de cierta distancia, ya no pueden tener control de la situación. Entonces, en esos casos no queda más que actuar militarmente. Entonces, creo que todos debemos ser conscientes de eso. Todos debemos ser conscientes de lo que eso significa. Todos debemos ser conscientes de que las Fuerzas Armadas se ven obligadas a actuar de esa forma porque las circunstancias simplemente no les permiten más. Porque si no, el riesgo para la población es bien grave. Cuando yo escuché de la toma de la planta de Quepachato, temí lo peor, ¿no? Porque hubieran podido dinamitar los compresores. Y si eso pasaba,